Ha llegado Álvaro nuevamente aquí a nuestra mesa. Recién estábamos alucinando con el perfume de jazmines. Qué espectacular, ¿no? Es realmente Esos fantástico. aromas trasladan, ¿eh? Sí, sí. Y él nos dijo, no, son plantas de sombra. ¿A dónde te tengan traslada a cuidado. vos el aroma jazmín, Hernán? Ay, no sé, a muchos lugares, porque realmente me parece la infancia por un lado, Sí. por otro lado el La campo, casa de las abuelas. Casa de las abuelas. Sí, tal cual. porque ¿A no vos, es tan Alvarito, dónde te común. lleva el aroma? A mi casa, ¿A tu en mi casa, sí. Siempre había, durante el periodo de floración, floreros con jazmines. Sí, Yo totalmente. veo muchas me personas que transporta a la cortan la infancia, flor y en agua la dejan de modo tal de que para que también perfume, claro. se perfume más Sí, el es lugar. un perfume increíble. Bueno, Bien. habíamos adelantado hablar puntualmente de cuál es el régimen de lo que vamos a denominar las plantas compatibles. En este caso estamos dentro de la gama de las plantas de sombra y hemos elegido 4 plantas que son totalmente compatibles. Compatible quiere decir que usted las puede colocar una al lado de la otra, respetando siempre la distancia de la planta adulta para que no se invadan entre sí, pero el régimen que van a tener de riego y nutrición es exactamente igual. Bien, En a este ver. caso estamos con azaleas, jazmines, camelias y hortensias. Acuérdese, Esa estas es la 4 fórmula, plantas, es la fórmula, de cara a las elecciones. esta es la primera Claro, línea, diría, primera línea. estamos hablando de fútbol, no de Ahí campo, está, pero es va. una buena primera línea. Ahí está. Estas plantas tienen un régimen compatible, quiere decir, son de pleno sol, necesitan suelos ácidos y su nutriente principalísimo es el hierro. 3 condiciones para esta planta: sombra o media sombra, evitar el sol de la siesta en todos los casos y aportarles sulfato de hierro en la maceta o en el cantero donde están ubicadas. Que pueden ser restos de virulana, alambritos, clavitos, todo lo que se oxida le aporta el nutriente principal que le va a dar sustento a esta planta y que permite que las hojas mantengan su verde brillante, que es lo ideal. Y he dicho también suelos ácidos. Hernán recién nos recordó que en Córdoba estamos en presencia de suelos calcáreos. Claro, Los suelos calcáreos alcalinos. son alcalinos, por lo tanto no tienen el pH adecuado para estas 4 plantas. Lo vamos a fabricar. ¿Cómo? De manera muy simple. Aportándole en el riego, por ejemplo, en 5 litros de agua en un balde, un pocillo de vinagre Apa. es suficiente para lograr el pH justo para regar la planta, no para el riego periódico. Con que lo hagamos una vez por semana es suficiente. Acuérdense que estas plantas en verano, sobre todo durante el proceso de floración, que es muy intenso, requieren en verano hasta 3 riegos semanales. Digo que todas Usted tienen en otra época me habló también de la pinocha. la Te pinocha, puede servir exactamente, la también. pinocha, que es la hojita del pino, muy fácil de recolectar, es sumamente ácida y por lo tanto simplemente esparcida alrededor de la planta, haciéndole como un cubresuelo con pinocha, logras 2 cosas. Primero, proteger la humedad para que se mantenga húmeda, porque las 4 plantas que he mencionado requieren que el suelo esté húmedo, no anegado, pero sí húmedo. Y ese colchón de pinocha le va a cubrir el doble propósito: mantener la humedad y aportarle la acidez. En ese caso ya no le hace falta el vinagre Ahí o está. el jugo de limón. También. O las cáscaras de limón, también plantadas, enterradas alrededor de la plantita, también cumplen un doble propósito. Por un lado generan abono rico en nutrientes en general, pero por otro lado también le va a dar por la cáscara misma la acidez justa para el desarrollo de estas plantas. Álvaro, ¿qué pasa con la poda con este tipo de plantas? Ahí ¿En qué va. periodo del año es recomendable Bien. hacerla? Bien. Todas estas plantas tienen que ser podadas. Por ejemplo, las azaleas, el momento ideal de la poda es cuando termina la floración. En el caso de las azaleas de jardín, que ya terminó la floración en estos días, es el momento de hacerle poda de despunte. Poda de despunte quiere decir, solo darle la forma de abanico redondeada va a ser suficiente. La azalea no necesita más poda que eso. En cambio, las hortensias se podan a mediados de la primavera. A mediados de la primavera, es decir, ya ha terminado el invierno y el mismo follaje seco se ha mantenido protegiendo la actividad de la planta y de la raíz, va a comenzar a brotar a partir de la primavera y nosotros a mitad de la primavera vamos a hacer los cortes. El corte de poda de la hortensia debe ser severo. Epa. No importa el tamaño de la planta, Bien. la poda es severa. Por ejemplo, una hortensia de 1 metro de altura,
globosa, en forma redonda, que es lo ideal, se corta a 30 centímetros haciendo una línea imaginaria paralela al suelo. Ah, la achás directamente. Por eso, ¿Por qué? eso que vos decís achar, los jardineros le decimos poda severa. Poda severa, pero severa. la Le queda a dejan. esta Queda el altura tronquito y ya nomás. va a notar que el tronquito tiene los primeros brotes. Oh, qué bárbaro. Entonces rápidamente se empieza a poblar y en un lapso de 2 meses vuelve a tener el metro de desarrollo y empieza a disparar la floración. Hay que tener sangre fría para hacer ese operativo. Bueno, pero ¿eh? por eso le contamos los secretos de los jardineros a la gente para que se anime. En el caso de las camelias, la poda generalmente se hace en invierno aprovechando el frío. Acuérdese que la camelia es una planta que crece muy lentamente. Tanto en tierra como en maceta es de crecimiento muy lento. Por lo tanto, el consejo es hágale podas muy leves, muy pequeñas. Deje que la planta se desarrolle lo máximo posible. Cualquier duda, Viveroterapia en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, y ahí ponga su consulta, se la vamos a contestar inmediatamente. Buenísimo, Álvaro. Muy bien. Muchísimas gracias. Me encantó la columna del día de hoy. Saber dónde ubicar las plantas de acuerdo a si son plantas ideales para la sombra o para el sol. Sí, Un señor. dato clave para la vida, la continuidad de la planta. Si no Claro, la quemas. se la queman más matás. con estos calores. Claro. Más con estos calores. A ¿Querés mí me que te dé la pregunta plata? un Qué buenos televidente. alumnos que tenés. A mí me pregunta del tabaquillo, había un televidente Sí. que El tabaquillo es endémico, es una planta protegida, se da a determinada altura en las sierras de Córdoba y bueno, parte de la protección del bosque nativo debe incluir siempre el tabaquillo. Es una planta preciosa que no se da en ninguna otra parte del mundo. Perfecto.